Hola, buenas noches a todos los que se están conectando. Agradecemos pues que nos estén acompañando en esta transmisión. A los que se van conectando, pues compartan la transmisión para que pueda llegar el mensaje de Dios pues a muchos más jóvenes. El día de hoy pues es el último día en el cual pues compartiremos estos temas de formación de este retiro para jóvenes, un camino de santidad para jóvenes, y hoy toca contemplar pues el misterio en el cual culmina, ¿no?, la obra de Dios y el sacrificio de Dios, que es su resurrección. Entonces vamos a empezar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar aquí reunidos en tu presencia. Te pedimos que ilumines las palabras de quienes pues vamos a compartir tu mensaje para que seas tú el que hable a través de nosotros y que podamos a través de esta transmisión tocar los corazones de muchos jóvenes. Te lo pedimos, te lo ponemos en tus manos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues entonces vamos a dar inicio. Y bueno, hoy pues toca precisamente compartir este último tema de formación. Y quise empezarlo con esta imagen en el cual pues vemos a muchos santos, ¿no? Vemos precisamente porque el retiro pues era titulado Un camino de santidad para jóvenes. Y Dios nos abre la oportunidad de alcanzar esa santidad en el momento en el que decide por amor morir por nosotros en la cruz y resucitar. Al momento de resucitar, Jesús nos abre las puertas del cielo y nos da la oportunidad de vivir la santidad y llegar a la santidad. Entonces, todos estos santos tienen algo en común, todos. Ellos verdaderamente creyeron en que Jesús había resucitado. Fueron testigos de esa resurrección. Y nosotros también podemos llegar a ser testigos de esa resurrección. No, sí, Jesús, Dios le ha dado la capacidad a estos santos, de tenerlos como ejemplos, no para ser igual que ellos, no, sino tenerlos como ejemplos para ver que es posible alcanzar esa santidad. Una característica en común de todos estos santos y que nosotros perfectamente la podemos tomar en nuestra vida es que le dijeron que sí al amor. Y el amor es Jesús, es Dios. Y el amor va a responder siempre. Cuando nosotros le decimos sí al amor, el amor nos va a responder diciéndonos, sígueme y te haré feliz. Pero en esa felicidad vamos a encontrar pues un camino de cruz, así como Jesús murió por nosotros y sufrió en la cruz, porque yo me pongo a pensar verdaderamente el sufrimiento, ¿no? Tal vez no nos podemos imaginar el sufrimiento espiritual, ¿no? Eso Jesús y nos lo va a hacer ver en su momento, pero el sufrimiento físico, nada más imaginarlo, verdaderamente, o sea, en la Biblia o en películas lo hemos visto y, y es estremecedor cómo es que Jesús en su camino, cómo lo azotan, cómo lo desprecian, cómo le escupen, carga la cruz que estaba aparte súper pesada. Es un camino, sí, de felicidad, pero también un camino en el cual el sufrimiento nos permite salvarnos. Entonces, hoy, pues yo les vengo a compartir desde mi experiencia, pues cómo el Señor me ha permitido pues ver este camino, ¿no? Y como joven y con todas estas o estos impedimentos que el mundo nos ofrece hoy en día, cómo nos está cegando de preferir el paraíso aquí en la tierra. Así como San Felipe Neri decía, prefiero el paraíso, es anhelar la eternidad, es decirle sí al Señor, es decir
sí cargo mi cruz y esa cruz me va a costar porque no va a ser, porque no va a ser fácil, porque yo estoy convencida, al menos yo, Bernadette, estoy convencida de que Dios existe y que Dios murió por mis pecados. Yo estoy convencida de eso, pero también, no porque esté convencida de eso, dejo a un lado la realidad de nuestro mundo en el cual el demonio acecha y hoy en día acecha muchísimo más y más a los jóvenes. Vemos jóvenes que están alejados de Dios y hasta nosotros mismos, ¿no? Yo, Bernadette, que eh, trato de seguir pues mi vida, ¿no? Conforme a los mandamientos del Señor, ahí está el demonio tentándonos. Y esa es una realidad. Pero la diferencia es que no nos dejamos vencer, que preferimos el paraíso, porque anhelamos la eternidad. Y anhelar la eternidad es, una vez más repito, es cargar nuestra cruz. Y cargarla con todo lo que conlleva, porque nos van a criticar, porque nos van a decir de cosas, porque lo vamos a negar estando en la misma iglesia, porque lo vamos a pisotear nosotros mismos con nuestros pecados, porque vamos a clavarle una vez más en la cruz con nuestras faltas de amor, pero él sigue diciendo, solo dime sí. O sea, solo sigue confiando y no te rindas, persevera. Entonces, bueno, quise tomar este párrafo del documento que es de Christus Vivit, que es un documento que el Papa Francisco pues hizo para los jóvenes, en el cual dice en el numeral 119, ese Cristo que nos salvó en la cruz de nuestros pecados, con ese mismo poder se entregó, su entrega total sigue salvándonos y rescatándonos hasta el día de hoy, o sea, desde hace 2021 años para ser exactos, desde que murió en la cruz hasta el día de hoy, sigue salvándonos de nuestros pecados, porque Él ya murió en la cruz, Él ya cargó nuestro pecado y nos dijo, solo dime sí. O sea, nos la puso fácil en cierta manera, porque también conlleva un compromiso y conlleva una responsabilidad de no ofenderlo, de tener verdaderamente la conciencia del dolor que nos provoca ese pecado. Mira su cruz, aférrate a él, déjate salvar, porque quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. O sea, ¿cuántas veces no nos sentimos así, más como jóvenes y más hoy en día en el cual tenemos preguntas, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos invade todo un mundo globalizado, redes sociales, pornografía hasta más no poder, una cultura sexualizada en que más que acercarnos a Dios, nos va alejando de Él y que nos han metido en la cabeza, amamos lo que deberíamos odiar y odiamos lo que deberíamos amar. Es decir, odiamos a aquel que salvó mi vida, aquel que pagó por mis pecados. Hoy nos quieren hacer creer eso como jóvenes. Y si pecas y te alejas, Él vuelve a levantarte con el poder de la cruz. O sea, pecamos, nos arrepentimos, un arrepentimiento sincero, y vuelve a estar ahí. Vuelve a estar ahí para salvarnos y volver a encaminarnos en el camino hacia el cielo. Nunca olvides que Él perdona 70 veces 7. Y esto yo creo que es de suma importancia. Y no debemos agarrarnos de ahí, bueno, el Señor es misericordioso y todo nos perdona, no, sino que de verdad tengamos esa capacidad que probablemente como jóvenes hemos perdido en el hecho de que no creemos que Dios perdona todo, porque así nos lo han hecho ver. Pero sí, Él perdona cualquier pecado, siempre y cuando de verdad estemos arrepentidos. Y sabemos perfectamente cuando tenemos ese arrepentimiento en nuestro corazón, en la soledad, sabemos perfectamente que Dios va a estar ahí. Solo es decidir decirle que sí. Perdona 70 veces 7.
Y esto también es para recordarnos que nosotros también tenemos que perdonar al hermano y que perdonarnos a nosotros mismos. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga ese amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría. Dios, Jesús, pagó por nosotros con infinito amor para dignificarnos, para hacernos uno con Él, para que en el momento en el que resucitara nos diera la capacidad de seguirlo, nos diera la capacidad de sentirnos verdaderamente hijos del Señor con esa plenitud de amor y de libertad que Dios nos ofrece con su resurrección. Y bueno, algo también importante, un santo primordial que tenemos en la Iglesia Católica y que su vida fue totalmente a rescatar al joven, San Juan Bosco, nos dice: ser bueno no consiste en no cometer ninguna falta, sino en saber enmendarse. ¿Qué palabras tan bonitas? Porque sí pensamos como jóvenes que, y tal vez no los han hecho creer así, ¿no? En que no debemos cometer ninguna falta y que si ya cometamos un pecado o ya hicimos cualquier cosa que ofendió a Dios, ya somos pecadores y ya no podemos gozar de la misericordia y gracia del Señor. No, o sea, reconozco mi pecado, reconozco que ofendí a Dios y lo enmiendo. O sea, trato de no volver a cometerlo, trato de seguir por la línea de la santidad, por la línea del amor. O sea, me enmiendo, recurro al poder de la misericordia del Señor, al sacramento de la reconciliación, para volver a Él y ser bueno. Y bueno, ¿qué significa resucitar? ¿No? ¿Qué significa esa palabra? Es vencer a la muerte. Y esa muerte, pues, es el pecado que Jesús cargó con nosotros. El día de ayer, Emiliano, nos compartía, ¿no? Este tema de quién soy yo en el camino de la cruz. Y mencionó una palabra, bueno, una frase que decía: tomó nuestro pecado y lo hizo suyo para redimirlo en la cruz, porque sin cruz no hay gloria. Entonces, sin cruz, sin que si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no hubiera habido resurrección. Entonces, resucitar es vencer a la muerte, al pecado, para una vida nueva. Esta es la oportunidad que Dios nos dio para una vida eterna. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que el resucitar es hacernos participar de Dios, es hacernos partícipes de Dios. Eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, podemos rescatar 3 pequeños conceptos de esta palabra resucitar, que es dar gloria a Dios. O sea, el hecho de que Jesús resucitó y que nos da la oportunidad también de resucitar, de vencer a la muerte, al pecado, es para comprobar su gloria, que Él es el único Dios, que Él es el único que cumple sus promesas. El mismo Jesús dijo: al tercer día voy a resucitar de entre los muertos. ¿Qué pasó? Murió y al tercer día contadito resucitó. O sea, cumplió su promesa. Y eso es lo que hacemos, bueno, eso es lo que hizo al momento de resucitar. Dar gloria a Dios, glorificarlo. Así como el profeta Isaías dice en el capítulo 45, así dice el Señor tu Dios: Él te creó y te formó en el vientre materno, mi elegido, y te ha llamado por tu nombre. Al resucitar nosotros, es decir,
al vencer al pecado, a ese pecado que cometimos. O sea, cada vez que cometemos un pecado y recurrimos al perdón de Dios, resucitamos a una vida nueva, resucitamos a seguir caminando hacia la vida eterna. Y ese simple hecho de que yo de verdad que me imagino en el momento en el que Dios me perdona mi pecado, me llama por mi nombre. Dice, Bernadette, te perdono. Fulanito, te perdono. O sea, nada más imagínense la magnitud, y a mí sí se me estremece el corazón cuando pienso, ¿no? En esto de Jesús me llama por mi nombre. Nos quiere resucitar Jesús. El otro concepto de la palabra resucitar es que nos recuerda precisamente el acto más grande de amor que Jesús, que Dios tuvo por nosotros. El morir para salvarnos. Y la muerte fue en la cruz. Entonces, es aceptar cargar nuestra cruz para sufrir con Él y hacernos uno con Él. Y no significa que estemos todo el día tristes, agobiados, no, ni que nos demos golpes de pecho, ni que estemos las 24/7 hincados rezando. No, eso no es sufrir, eso es, yo creo, nada más, perdón, payasada, ¿no? Y no quiero decir que esté mal y que no, y que personas lo hagan con un sentido, ¿no? Porque si nada más lo hacemos para sufrir, pues no, eso no tiene sentido, sino que verdaderamente nos duela ofenderlo en nuestro día a día y así poder entender ese proceso doloroso que Jesús sufrió para salvarnos. Nos dice la Madre Teresa de Calcuta, ama hasta que duele. Y si duele, es buena señal. Jesús sufrió en la cruz. O sea, imagínense nomás, o sea, solo de imaginarse que me claven un clavo, valga la redundancia, eso ya es un dolor físico. Ahora imagínense el dolor espiritual de cargar, de hacer suyos todos los pecados del mundo. Entonces, si Jesús hizo eso por amor, pues el amor es correspondido. O sea, el amor debe ser correspondido y también en esa correspondencia y en ese sí que yo le doy al Señor, pues tiene que también haber ese acto de amor de nosotros, ¿no? Cargar la cruz, ayudarle a Jesús a cargar la cruz para hacernos uno con Él, o sea, compartir el sufrimiento. Eso es algo que nos enseñó definitivamente con esta muerte de cruz, es que con el sufrimiento viene la salvación. Nos enseñó eso. Y bueno, hacerles pues la invitación, ¿no? De qué estamos dispuestos nosotros a hacer. O sea, ¿qué estamos dispuestos verdaderamente a pagar el precio? O sea, con el sí que yo le doy en el encuentro con el Señor. ¿Estoy dispuesta verdaderamente o dispuesto verdaderamente a pagar el precio, a vivir verdaderamente el camino de la cruz en mi vida para poder vivir una verdadera resurrección? Y bueno, finalmente, pues la gracia, y nada hubiera sido posible en la palabra resurrección si no es por el poder del Espíritu Santo. Dice el Catecismo también de la Iglesia Católica que por el poder del Espíritu Santo participamos de la pasión de Cristo, muriendo al pecado y en su resurrección naciendo a una vida nueva. O sea, la resurrección es sostenida por el Espíritu Santo. O sea, si yo no, el Espíritu Santo sostiene esa resurrección. En esos 3 días en los cuales Jesús está muerto, o sea, el Espíritu Santo es el que lo sostiene para que pueda, por decirlo así, dar el paso a esa resurrección. ¿Mm? Si yo resucito y ya me libré del pecado, me perdonó Dios mi pecado, pero si no me preparo y no pido la luz del Espíritu Santo, pues voy a apagar esa llama de resurrección en mi vida. Al momento en el que Dios colocó
la luz, la llama del Espíritu Santo en mi corazón al momento en el que yo resucité. Y que gracias a ese espíritu que Dios depositó en mí, me invita a seguir caminando y a no volver a ofender. Entonces, pidamos la luz del Espíritu Santo en este camino de la pasión de Cristo para que también nos sostenga en nuestra resurrección. Y bueno, pues aquí les pongo una pequeña imagen en la cual, pues sí, nosotros un antes y un después de la muerte de Jesús, en el cual pues estábamos separados, ¿no? Del amor del Padre y de la vida eterna. En el momento en el que Jesús muere por nosotros en la cruz para salvarnos, para redimir nuestro pecado, es el vínculo y el puente perfecto de amor infinito que nos abre la posibilidad de una vida eterna. Y bueno, quiero profundizar un poco. Ahorita voy a mencionar a 3 personajes que considero y por gracia de Dios, pues quise ponerlos para reflexionar un poco de este camino de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Y que no podemos anhelar una resurrección sin antes sufrir. Y no quiero decir que a Dios le gusta el sufrimiento, no, o sea, para nada. Pero Jesús sufrió por nosotros. O sea, Jesús pasó por una muerte de cruz por amor para después resucitar, para después estar alegres, para después dejarnos a nosotros esa alegría de amarlos y sentirnos amados por Él. Entonces, vamos a reflexionar primero con San Pedro y recordando un poco lo que vemos en la imagen, pues es un pasaje, ¿no? De la Biblia que en esta Semana Santa recordamos las negaciones de Pedro, que esas negaciones definitivamente son un ejemplo de conversión. Y que gracias a esas negaciones y a la conversión que tuvo Pedro, nos deja ver la misericordia de Dios. Y que esa misericordia de Dios fue gracias a que Jesús resucitó. O sea, la misericordia está ligada definitivamente al amor, pero también a la resurrección. Entonces, recordamos el pasaje de la Biblia, en el cual pues Pedro está en el Cenedril, ya llevaba 2 negaciones, anteriormente pues Pedro decía, no, yo no te voy a negar, Señor, yo te amo, no, ¿cómo? Eres mi maestro. ¿Cuántas veces pues somos de ese tipo de personas, ¿no? En el cual decimos, sí, Jesús, yo te amo, te he encontrado, no, jamás te voy a negar, y bien a la mera hora, con nuestros amigos, con nuestra familia a veces también, hasta en nuestro trabajo y en la vida cotidiana, ¿no? No negamos a Jesús, ¿no? Porque nos da pena y más como jóvenes, y no me van a dejar mentir, como jóvenes se nos presenta a cada ratito una negación a Dios, ¿no? Y yo creo que en este punto es importante que una vez que nos encontramos, pidamos la fortaleza para ir disminuyendo esas negaciones como jóvenes. Ir disminuyendo y no tener pena de decir, sí, soy católica, sí, creo en Dios, sí voy a la iglesia, porque estoy convencida de que Dios me ama y que sufrió por mí y que yo quiero corresponderle en ese amor. Entonces, bueno, las negaciones. Jesús, Pedro, le dicen las personas que era un discípulo y Pedro niega a Jesús por 3ª vez y en eso canta un gallo. Y en la Biblia dice que Pedro cruzó mirada con Jesús. O sea, imagínense en ese momento, o sea, ¿qué sintió Pedro? O sea, que al ver a Jesús y saber que él le había dicho, me vas a negar 3 veces, y Pedro le había dicho, no, no te voy a negar. Imagínense la mirada.
podríamos pensar que fue una mirada de tristeza por parte de Jesús, pero no, sí había tristeza porque estaba cargando con los pecados del mundo, pero más que una mirada de tristeza fue una mirada de amor, porque Jesús ya había aceptado por amor morir por nosotros. O sea, su muerte ya la había aceptado para nuestra salvación. Y justo esa mirada que le da Jesús a Pedro nos deja ver su infinita misericordia, que provoca las lágrimas de un verdadero arrepentimiento de Pedro. Y que ya resucitado el Señor, ya el tercer día, Jesús sana a Pedro de esas negaciones. Y es una afirmación del amor infinito que nos tiene. Es decir, peco, me arrepiento porque veo la mirada de amor de Jesús, confío en su infinita misericordia y me dejo sanar. Entonces, Jesús sana a Pedro después de resucitado. Y es así también con nosotros. Nos sana después de resucitados. O sea, no podemos alcanzar esa salvación o esa sanación hasta que resucita el Señor. Entonces, recordando el pasaje también de la Biblia, en el cual, una vez resucitado, pues el Señor Jesús llega a la orilla del río y pues Pedro, junto con otros apóstoles, pues estaban pescando, ¿no? Y estaban pescando y entonces corren pues a la orilla para encontrarse con Jesús, ¿no? Y el primero que llega es Pedro. Y en ese momento Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y aquí hay dos cosas sumamente importantes. Primero, le dijo Simón, no le dijo Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Simón significa caña quebradiza, a comparación de Pedro, que significa roca firme. Y justo esa parte es con la que Dios quiere conversar, o sea, esa parte con la que somos esa caña quebradiza, ¿no? Con la que peca, con la que no puede cambiar, con la que lo ofende, con la que constantemente estamos pecando, ofendiéndolo, con el que no quiere hacer nada, con el que lo niega, con el que no cumple sus mandamientos. Con esa parte es la que Jesús quiere hablar con cada uno de nosotros. Jesús jamás va a despreciar un corazón quebrado. Y justamente es lo que quiere sanar. O sea, y claro que hay mil cosas en nuestra vida que hicimos, que vivimos, que ya pecamos, pero Él está dispuesto a sanar si nosotros estamos dispuestos a vivir con Él la cruz. O sea, Él está dispuesto a sanarnos si nosotros aceptamos su cruz. La segunda parte es, ¿me amas? O sea, me imagino cada uno de nosotros que en vez de Simón, Bernadette, ¿me amas? O sea, es una invitación a caminar con Él, es una invitación a confiar con Él. Y claro que va a haber momentos de flaqueza, momentos en el que sentimos su ausencia, momentos en el que de verdad le estamos pasando súper mal y decimos, bueno, ¿dónde estás? Dios, o sea, ¿dónde estás? ¿Por qué tengo mil preguntas y no hay respuesta? Y yo creo que hoy más como jóvenes, o sea, de verdad me pongo en el papel que estamos viviendo la juventud, o sea, hay mil preguntas y hay mil cosas que pasan por nuestra cabeza y quisiéramos preguntarle a Jesús que ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué me prohíbes esto? ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? Y que el mundo ha jugado un papel muy importante y el demonio se está metiendo cada vez más, ¿no? En no dejarnos ver a Dios y ponerlo casi, o sea, poner a la persona, al joven, en contra de Dios. Porque hace poquito, les cuento una pequeña anécdota, hace poquito yo platicaba, ¿no? En mi grupo, en mi comunidad, precisamente de
de este tema en el cual hemos estado tan cegados que de broma dijimos, yo creo que el joven hoy necesita quiere establecer un 11º mandamiento en el cual Jesús casi va a decir, todo lo que me haga feliz, todo lo que me dé satisfacción o diversión, me lo prohíbe Dios. O sea, casi lo está poniendo ya como un 11º mandamiento, ¿no? Porque así nos lo han estado viendo, pero no es la realidad. O sea, Dios quiere que en esa debilidad que nosotros tenemos, nos sana. O sea, en esa debilidad, en esa ausencia, en ese desierto, por decirlo así, en donde no encontramos a Dios y entonces queremos una solución mundana que nos ofrece el mundo, porque es más fácil, Dios aguarda. Dios en esa debilidad sana. Y lo importante es no perder la fe. Esa es una invitación estos 3 días. ¿Qué le vamos a responder al Señor cuando nos preguntes, ¿me amas? Jesús resucitó para darnos su amistad y nos quiere ver felices. Y es una pregunta obligatoria. O sea, Jesús nos va a preguntar, ¿me amas? ¿Qué estás dispuesto a hacer por mí? Porque yo ya pagué por tus pecados y ya te di la salvación. A mí, ¿qué me vas a dar? Y no quiere decir que Jesús nos obligue a dar algo, ¿no? No. Es la pregunta, ¿me amas? Si me amas, ¿qué estás dispuesto a entregar? Entonces, me basta tu amor, tu gracia me das, cuando soy débil, fuerte soy. Palabras de San Pablo. En esa debilidad, Jesús sana. Y bueno, el segundo personaje, pues es San Juan, ¿no? Que fue el discípulo amado. El discípulo, el más joven, y a mí, en lo personal, me encanta pensar que Dios le tiene un cariño especial a los jóvenes, y no porque no puedan ser amadas las demás personas, sino porque fue el más joven el que no se rajó, o sea, el que se atrevió a estar de pie en la cruz acompañando a María. O sea, fue el único, todos en el huerto, sí, todos huyeron, pero a Juan le entró, yo creo, ahí una espinita y se atrevió a estar al pie de la cruz, acompañando a María. Y es por eso que Juan, o sea, cada uno de nosotros como jóvenes podemos ser ese Juan, porque tenemos la capacidad, el joven tiene la capacidad de perseverar en el camino del cielo. Y San Juan nos lo pone como ejemplo. Y esto del discípulo amado es de verdad impactante porque se refiere en varios versículos de la Biblia a Juan como el discípulo amado. Entonces, como jóvenes hay que sentirnos amados. Y vamos a rescatar 3 características esenciales y que nos pueden servir a nosotros como jóvenes. El primero es mantenernos cerca del corazón de Jesús. El día de ayer escuchábamos en el Evangelio una parte en el cual Juan menciona en la Biblia. Juan estaba recostado en el pecho de Jesús. O sea, real estaba recostado en su pecho. Y el pecho es la parte más cercana a un corazón. O sea, si yo me recargo en cualquier persona en su pecho, es la parte más cercana que tengo en el corazón. Entonces, eso es lo que nos invita San Juan a mantenernos cerca del corazón de Jesús. ¿Y por qué mantenernos cerca del corazón de Jesús? Porque así lo podemos conocer y podemos amarlo. O sea, uno ama cuando conoce verdaderamente algo. Nadie puede amar algo sin conocerlo. Entonces, cuando lo empezamos a conocer, lo empezamos a amar y entonces empezamos a tener una relación más profunda con Dios. Y lo sorprendente de todo esto es que
todo empieza a tomar sentido. Tal vez en este momento de nuestras vidas no lo comprendamos y no veamos cambio alguno, pero Dios está actuando. Y hay una frase de Juan Pablo II que dice, el amor me lo explicó todo. El amor es Dios. O sea, no tengamos miedo de confiarnos en Dios y preguntarle lo que sea al Señor. O sea, porque tampoco Dios nos tiene miedo a responder esas preguntas que le hacemos, y más como jóvenes, y tampoco se escandaliza. Entonces, preguntémosle a Dios y Dios va a dar respuesta. La segunda característica es que eligió creer. Juan eligió creer. Recordando, Jesús resucita, la primera persona que llega al sepulcro, María Magdalena, luego va Pedro y Juan, entran, Pedro no dice nada, pero Juan vio y creyó. O sea, Juan entiende lo que sucedió. Juan entiende que verdaderamente resucitó. O sea, no tuvo que ver el cuerpo o a Jesús para creer. Y entonces, esa es la verdadera libertad que Dios nos da. Elegir creer en Él. Esa es la verdadera libertad. Y la tercera característica es reconocer a Jesús. Una vez resucitado, y lo comentábamos en el pasaje anterior con Pedro, uno de los discípulos que estaba también pescando con Pedro, pues era Juan. Y Juan es el que precisamente les avisa en la barca que Jesús estaba en la orilla. Dice, es el Señor, lo reconoció. O sea, resucitado, Juan reconoce a Jesús. Es el único que lo reconoce en ese momento. Entonces, esto nos lleva a la reflexión de hay que reconocer, aunque no sea tan obvio, ver. O sea, en cualquier momento de nuestra vida, ahí donde no es tan obvio verlo, saber reconocerlo. Y eso se llega hasta que lo empezamos a conocer. ¿Y cómo lo conocemos? Pues a través de las obras de misericordia, a través de la palabra. La misma Biblia dice, una vez que tú tienes fe, tienes que alimentarla. Y el alimento es tanto la Eucaristía como la palabra del Señor para mantener esa fe. Y bueno, finalmente, pero no la menos importante, María, nuestra madre, que gracias a ella, a su sí, abrió la posibilidad de nuestra salvación. O sea, si ella no hubiera dicho que sí, yo creo que Jesús no hubiera llegado al cielo, no hubiera llegado, perdón, a la tierra y no nos hubiera regalado su muerte para salvación de nuestros pecados. O sea, es un ejemplo de voluntad y de entrega infinito a Dios, porque María, recordamos que no solamente fue el sí de traer al mundo a Jesús, sino el sí y la confianza infinita a esa voluntad que Dios ya tenía destinada para Jesús, en el cual aceptó ver el sufrimiento de Jesús y se hizo uno también con Jesús. O sea, imagínense el dolor de una madre en el corazón, ver el sufrimiento de su hijo. Y posteriormente, ya una vez resucitado, ya una vez que muere Jesús por nuestros pecados, el sufrimiento que también ha cargado durante todo este tiempo, en el cual también cada vez que ofendemos a Dios, cada vez que pecamos, lo estamos volviendo a crucificar y entonces volvemos a ser, la Virgen vuelve a sufrir, o sea, vuelve a compartir ese dolor con Jesús. Confiémonos a ella y también pidamos que nos ayude a cargar nuestra cruz, así como vemos en la Virgen, en Nuestra Señora de la Esperanza, cómo está sosteniendo y le está ayudando a cargar la cruz a Jesús. O sea, Jesús ya había aceptado desde su nacimiento la entrega por amor. Y María fue partícipe de esa entrega por amor,
que le está ayudando a sostener la cruz. También nosotros pidamos a María esta gracia y esta confianza total a la voluntad del Señor para ayudarnos a cargar nuestra cruz. Bueno, pues el Señor ha resucitado y pues dejémonos amar por Él, dejémonos que nos llene de alegría el que haya resucitado. Y bueno, muchas gracias por sintonizarnos en estos 3 días de estos temas que hemos estado compartiendo, que definitivamente no son inspiración de nosotros, sino inspiración del Espíritu Santo y que Dios habla a través de nosotros. Vamos a terminar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te damos gracias por ser tan bueno y fiel con nosotros, por demostrarnos tu amor en la cruz y consolarnos siempre. Gracias por haber resucitado, gracias por llenarnos de tu paz. Te pedimos que en este tiempo, donde recordamos tu pasión y tu muerte, nos quites todo aquello que no nos deja caminar, todo aquello que nos está alejando de ti, todo aquello que no es paz y amor en nuestros corazones. Y pongas también en nosotros ese brillo en nuestros ojos de esperanza, de saber que tú has resucitado. Y a ti, Mamita María, enséñanos a ser como tú y a cumplir la voluntad del Señor en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. La invitación que les hacemos por parte de la Pastoral Juvenil es que en estos 3 días pues pidamos y podamos elevar una oración o dentro de nuestras oraciones, pues estén presentes los jóvenes, no solamente de nuestra parroquia, no solamente de nuestras familias, sino de todo el mundo, en el cual en estos 3 días Jesús toque los corazones de esos jóvenes que están alejados, toque los corazones de los jóvenes que estamos en este caminar y que necesitamos las fuerzas y necesitamos saber que Dios está ahí, que está presente y que no nos abandonó, pero pues sentimos esa oscuridad, pidamos, y es una oración que pues como joven quiero compartir con ustedes para que pues más jóvenes podamos acercarnos y conocer lo que Dios ha planeado para nuestras vidas. Muchas gracias, recordándoles que pues estos 3 días vamos a estar viviendo la Semana Santa, el Tríodo Pascual, y las transmisiones serán por la página de la parroquia o de manera presencial. Dios los bendiga.